Lo que el mundo necesita ahora es carácter. Con esta sola palabra, la mayoría de los problemas del mundo podrían resolverse. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Puede el personaje ser realmente relevante para el presente siglo? ¿Es para los jóvenes? Ahora lo descubrimos. Esta es una época alucinante en la que vivimos. Es la época de Mary Jane y Jesus Rock. Músicos de pelo desgreñado tocan los ritmos amplificados del blues, los viajes, el sexo y la religión mientras la juventud del mundo se sacude y retosa hipnotizadamente ante ellos. Los miembros más antiguos de la sociedad observan con impotencia cómo se amplía la brecha generacional. El establishment se tambalea, mientras el crimen, el desempleo, los impuestos, el divorcio, la inflación y las crisis ecológicas se pierden de vista. Para algunos, esto es el amanecer de la era de Acuario, ya que el interés por el ocultismo, el misticismo asociado y otras artes negras gozan de nueva popularidad. Las librerías llenan sus estantes con volúmenes sobre astrología, tarot, Qing and brujería, y hacen negocios como oficinas territoriales. En esta era de todo vale, las librerías sucias y las llamadas películas para adultos están surgiendo por todo Estados Unidos como la varicela. Se están poniendo de moda los desnudos en el teatro y las discotecas sin fondo. Esta es también la era de la rebelión y la manifestación. Las universidades están siendo destrozadas por luchas raciales, políticas e ideológicas de todo tipo. Se han quemado bancos y asesinado a agentes de policía. La Pelusa nunca lo había pasado tan mal. Jóvenes, negros, blancos, mujeres, la nueva izquierda y otros salen a las calles con marchas, sentadas, manifestaciones y protestas. La mayoría silenciosa permanece en silencio y los revolucionarios gritan, ¡adelante! Diablos, no, no iremos, gritan los oponentes del draft y de los que fueron a Vietnam. Aproximadamente la mitad ha experimentado con drogas de alguna forma. Esta es una gran edad, sí, es la época que venció a los Beatles y mató a James Joplin y Jimi Hendrix. Esta es tu edad, y es una edad difícil para crecer. Es una época frustrante. Estamos en una época de enormes presiones psicológicas, especialmente para los jóvenes. La presión está en conformarse, mezclarse con los contemporáneos de su propio grupo de edad y correr con la manada. ¿Cómo puede un joven quedar atrapado en el vórtice del conformismo? ¿Cómo se transforma un niño adorable y aparentemente inocente en un hippie mal hablado, de pelo largo y fumador de marihuana? ¿Qué procesos efectúan tal transformación? La primera influencia importante en la vida de cualquier niño son, por supuesto, sus padres. Hasta los 6 años aproximadamente, papá y mamá son la máxima autoridad en todo. El niño imita sus gestos, acciones, rasgos de personalidad y hasta cierto punto sus gustos y aversiones. Entonces el niño ingresa al ambiente escolar. Se añade una nueva influencia en la forma del maestro. Al poco tiempo, el niño llega a casa citando señorita fulano de tal. En algunos casos, la influencia del maestro puede comenzar a anular la de los padres. A medida que continúa la vida escolar, el niño se vuelve cada vez más consciente de los demás niños. En la escuela secundaria, la influencia del grupo de pares puede comenzar a superar la de los padres y los maestros. Cuando el estudiante pasa por los años de la escuela secundaria, la influencia del grupo de pares emerge suprema. El joven promedio entonces se preocupa mucho más por lo que está de moda que por los deseos de sus padres o de sus maestros. El estudiante de secundaria quiere desesperadamente ser aceptado por sus contemporáneos. Para lograr todo esto, el adolescente debe ajustarse a los estándares y modas existentes en su grupo de pares. Debe hacer lo que hacen los demás niños y correr con la manada. Hacer lo contrario es invitar al ostracismo social. A menos que el estudiante se adapte a los estilos de ropa y modas musicales actuales en un paria, si bombardear
en una bestia de automóvil cortada de 4 cañones sin banda de rodadura y que escupe fuego está de moda, entonces será mejor que se ponga a ello. Es vital indagar en quién es actualmente popular en la escena del rock. Si los maxis están de moda, entonces eso es lo que hay que usar. También se aplica presión para ajustarse a las normas sexuales existentes. No es fácil sobrevivir sin adaptarse a las costumbres de esta sociedad de alta velocidad. Muchos adolescentes encuentran que la única manera de cerrar la brecha entre el establishment, padres, maestros, policía, gobernantes, etc., y sus compañeros es jugar a Jekyll o Hyde. Se comportan de una manera frente al establishment y de otra manera a sus pares. Hay cambios de vocabulario, hábitos personales, peinados, expresiones faciales, etc., para ajustarse a los deseos del grupo en el que se encuentre el joven. Este constante ajuste y reajuste supone una tremenda tensión para la mente joven. Muchos jóvenes finalmente recurren a una ruptura abierta con el establishment. Se convierten en parte del creciente ejército de jóvenes desilusionados sentados en el muelle de la bahía. En una época permisiva, hedonista y violenta, las presiones para conformarse son gigantescas y aparentemente irresistibles. No es fácil vivir una vida limpia, moral, sana y en última instancia rentable en medio de una sociedad moribunda, decadente y fuera de control. Es tremendamente difícil resistir los atractivos de las drogas, la relajación sexual, las películas X, la pornografía, la violencia y todos los demás males que roen la fibra de la sociedad moderna. Esta es la época que apagó a la generación apagada. Pero no tiene por qué desanimarte. No tienes que abandonar los estudios, separarte y entrar en la escena de las drogas o unirte a una comuna. No tienes que conformarte con las payasadas de una sociedad que rápidamente se está precipitando hacia el olvido. Debería ser diferente y de forma positiva. Solo porque sea difícil, vivir sana y correctamente no significa que sea imposible. Lo que el mundo necesita ahora es amor, dulce amor. Así lo dice la canción. Y es verdad. El mundo necesita amor, pero eso no es todo lo que necesita. Si este viejo mundo lleno de conflictos y devastado por la guerra quiere sobrevivir en una era mejor, entonces su gente necesita algo más, además del amor. Algo para hacer que el amor funcione. Lo que el mundo necesita desesperadamente es un núcleo sólido de hombres y mujeres jóvenes con carácter. Personaje, ¿qué es eso? Algunos dirán, el carácter es el ingrediente más necesario que cualquier persona debe poseer para lograr la satisfacción y el máximo éxito en la vida. Sin él, ninguna persona puede lograr una vida feliz y significativa. La adquisición del carácter es la clave para cumplir todo el propósito de la vida humana. Nada podría ser más importante. He aquí una buena definición práctica de carácter. El verdadero carácter implica la capacidad y la voluntad de encontrar lo correcto, la voluntad de elegir el camino correcto, luego la fuerza de voluntad para resistir todas las demás acciones e impulsos y hacer lo correcto. ¿Cuántas personas conoces cuyas vidas personifiquen esa definición de carácter? El tuyo. Imagínese cuánto cambiaría el mundo si toda la humanidad poseyera un verdadero carácter. Eso es lo que el mundo realmente necesita ahora. Si este mundo realmente va a tener un mañana, y lo tendrá, entonces sus hombres y mujeres jóvenes de hoy necesitan comenzar a desarrollar el carácter para construir el de mañana. Este mundo necesita jóvenes que estén dispuestos a salir al mundo, buscar el camino correcto y tener la fortaleza intestinal para seguirlo sin importar qué. Aquí no hay lugar para compromisos. La religión, afirman los jóvenes, es para viejecitas con sombrero de fieltro. Para millones de adolescentes modernos, convertirse en cristiano es lo más cuadrado que pueden hacer. La juventud, alegan, es el momento de sembrar avena loca y divertirse. La vejez es el momento de adquirir religión, afirmarán. En realidad,
Nada podría estar más lejos de la verdad. La verdadera religión implica el desarrollo del carácter. Hoy, más que nunca, la juventud necesita carácter. En esta coyuntura turbulenta y llena de crisis de los asuntos humanos, un núcleo sólido de hombres y mujeres jóvenes llenos de carácter es una necesidad imperiosa. Este mundo necesita desesperadamente jóvenes que estén dispuestos a buscar lo que es correcto y luego, a pesar de todas las influencias en sentido contrario, que tengan el coraje de dar un paso adelante y realizarlo. Solo aquellos que estén dispuestos a hacerlo alcanzarán el máximo éxito y felicidad en esta vida. El mundo de productividad y abundancia del mañana estará formado por líderes tan jóvenes. El libro de instrucciones del Creador está lleno de ejemplos de personas alegres que no tuvieron miedo de demostrar carácter, a pesar de circunstancias muy difíciles. Tales ejemplos fueron escritos para nuestra enseñanza sobre quienes ha llegado el fin de los tiempos. 1 Corintios 10:11. Nuestro primer caso es el de un joven hebreo. Si estuviera vivo hoy, lo más probable es que se llamara Joy Jacobson. Sin embargo, en términos bíblicos se le conocía como José. El nombre de su padre era Jacob. José era el penúltimo de 12 hermanos. Nuestra historia comienza cuando José tiene 17 años, Génesis 37:2. José y sus hermanos tenían la responsabilidad de cuidar los grandes rebaños de ovejas de su padre. Como resultado, los jóvenes pasaron mucho tiempo juntos. José era el hijo favorito de su padre y Jacob no trató de ocultarlo. De hecho, Jacob incluso le hizo a José una túnica especial multicolor, como símbolo de su amor. Versículo 3. José hizo alarde de la prenda sin tacto frente a sus hermanos. Como resultado, los hermanos se volvieron intensamente celosos y llenos de odio hacia el joven José. Le hablaron con sarcasmo y cinismo. Versículo 4. Además, Dios había inspirado a José a tener algunos sueños de significado profético. En los sueños, Dios indicó simbólicamente que llegaría un momento en que José se elevaría por encima del resto de su familia. En su exuberancia juvenil, José no pudo evitar alardear de estos sueños ante sus hermanos. Esto ciertamente no ayudó en nada. Esto solo intensificó la animosidad de sus hermanos hacia él. Cuando su ira y celos alcanzaron un punto álgido, los jóvenes comenzaron a planear la muerte de José. Sin embargo, el hermano mayor, Rubén, era un poco más sensato que el resto y los contuvo. Sugirió que arrojaran a José a un pozo, del cual esperaba rescatarlo más tarde y devolvérselo a Jacob. A Judá, el hermano de mentalidad más práctica, se le ocurrió una idea mejor. Sugirió vender al joven de 17 años como esclavo. Entonces algunos de sus hermanos arrojaron a José a un hoyo y se fueron a comer y a considerar este último plan. Mientras comían, pasaron por allí unos mercaderes madianitas. Luego sacaron a José del pozo y lo vendieron por 20 piezas de plata. Ellos a su vez llevaron al joven José a Egipto, donde fue vendido como esclavo. Génesis 37 del 5 al 28. Luego José fue comprado por un oficial egipcio de alto rango llamado Potifar. José maduró mucho en la casa de Potifar y se le asignó un trabajo muy responsable en la administración de sus asuntos comerciales. Al final, todos los asuntos de Potifar fueron dirigidos por el joven José. Génesis 39 del 1 al 4. Ahora retrocedamos un momento y veamos el panorama completo. He aquí un joven, probablemente ahora de 20 y tantos años, que tenía todo a su favor. Era confiable y responsable de la administración de grandes riquezas. Además de esto, José era apuesto y hermoso. Génesis 39:6, traducción de Moffat. Tenía capacidad, inteligencia, buena apariencia y un trabajo excelente. Pero como la mayoría de los jóvenes modernos, también estuvo expuesto a tentaciones bastante abrumadoras. Observe cómo José manejó una de esas tentaciones en Génesis 39, del 7 al 12. Un día, la esposa de Potifar comenzó a mirar a José y le sugirió que viniera a dormir con ella.
José se negó. ¿Cómo puedo hacer una cosa tan malvada como esta? Sería un gran pecado contra Dios. Pero ella siguió con sus sugerencias día tras día, a pesar de que él se negó a escuchar. Entonces un día, mientras él estaba en la casa haciendo su trabajo, ella vino y lo agarró de la manga exigiéndole, duerme conmigo. Se arrancó, huyó de la casa. Muchos jóvenes de hoy habrían acogido con agrado una situación así. Pero José no era un joven común y corriente. Era diferente porque tenía carácter. Él sabía lo que era correcto, y a pesar de las intensas tentaciones y del arrepentimiento, su carácter poderoso prevaleció. Los acontecimientos que siguieron finalmente llevaron a que llamara la atención del faraón y finalmente lo nombraran primer ministro de todo Egipto. Como resultado de su carácter, José logró un éxito deslumbrante. José cumplió las instrucciones de Dios expresadas en 1 Corintios 6:18. Huyó de la fornicación. ¿Cuántos otros lo habrían hecho? Pero entonces, ¿cuántos otros estaban calificados para ser primer ministro? Daniel es otro excelente ejemplo de un joven adolescente con carácter fuerte. El carácter de Daniel fue puesto a prueba en un área de la vida diferente a la de José. En el año 604 a.C., la casa de Judá estaba en proceso de ser conquistada por el imperio babilónico bajo el liderazgo del rey Nabucodonosor. El rey había dado instrucciones a su principal eunuco para que seleccionara a algunos jóvenes de la nobleza judía para que se sometieran a un programa de capacitación especial, a fin de prepararlos para el servicio en el gobierno babilónico. Entre los seleccionados se encontraba un joven de unos 15 años llamado Daniel. Fue un joven sobresaliente en todos los sentidos. Los seleccionados debían ser muchachos fuertes, sanos y bien parecidos, aquellos que hayan leído mucho en muchos campos, estén bien informados, alertas y sensatos, y tengan suficiente aplomo para lucir bien en el palacio. Daniel 1:4. Durante su mandato de 3 años se les daría una dieta especial de alimentos exóticos, similares a los que comía el propio rey. Sin embargo, las normas dietéticas babilónicas no estaban a la altura de las de Dios. Daniel se dio cuenta de que seguir esta dieta contaminaría físicamente su cuerpo. Daniel 1, 5 y 8. Siendo un joven hombre de carácter, Daniel no estaba dispuesto a transigir con las elevadas normas de Dios, no importa qué. El joven Daniel enfrentó un problema aparentemente insuperable. Le habían ordenado comer y beber ciertos alimentos y vinos. Desobedecer podría haber significado la muerte. Al fin y al cabo, era un prisionero. Fue tomado de una nación conquistada. Despreciar la cocina real habría sido considerado un insulto de lo más grosero. Y haber resistido los deseos expresos del propio rey fue increíble, por decirlo menos. Pero Daniel estaba decidido a no ceder. La sabiduría es un accesorio importante del carácter. Al darse cuenta de que estaba pisando terreno delicado, Daniel, con diplomacia y tacto, sugirió una prueba. Sabía que si podía demostrar la eficacia de su propia dieta sobre la del rey, entonces se le podría permitir su propia dieta de forma regular. Solicitó una dieta de verduras, legumbres y agua. No es que fuera vegetariano. Es probable que la carne ofrecida por los caldeos no hubiera sido sacrificada adecuadamente según la ley de Dios, o tal vez hubiera sido ofrecida en sacrificio a los ídolos. Levítico 3:17, Hechos 15:20, o posiblemente solo se servían aquellas carnes consideradas inmundas. Levítico 11 y Deuteronomio 14. En cualquier caso, el eunuco principal aceptó la prueba y se llevó a cabo. Al final del periodo de 10 días, era evidente que la dieta de Daniel lo había beneficiado mucho. Daniel 1, del 8 al 16. Luego a Daniel y sus amigos se les permitió continuar con la dieta que habían elegido y se les retiró la cocina del rey. El carácter, la sabiduría y la determinación de Daniel para hacer lo correcto habían dado sus frutos.
Algunos años más tarde, bajo una administración diferente, se emitió una orden gubernamental que prohibía a cualquiera rezarle a nadie excepto al propio rey, que era considerado un dios. Esta decisión debía aplicarse por un periodo de un mes, Daniel 6:7. Pero Daniel tenía la costumbre de orar varias veces al día al Dios de Israel. No estaba dispuesto a abandonar esta práctica que le permitía permanecer cerca de su Creador. Ante el hecho de ser despedazado por leones feroces, Daniel mantuvo su costumbre de orar con regularidad. Él no dejaría de hacer lo correcto. Los funcionarios del gobierno, que estaban intensamente celosos de Daniel, lo encontraron haciéndolo y lo colocaron en un recinto de leones hambrientos. Se colocó una gran roca en la entrada impidiendo cualquier escape. Daniel pasó toda la noche en compañía de estos grandes felinos y fue liberado ileso por la mañana. Daniel 6 del 10 al 23. Dios Todopoderoso envió un ángel para proteger a Daniel. Una vez más, el carácter fuerte y fiel de Daniel dio sus frutos. Si tengo edad suficiente para luchar en el servicio militar, tengo edad suficiente para beber, afirman muchos jóvenes modernos. Cuando se trata del uso de alcohol, cigarrillos o el disfrute de las relaciones sexuales prematrimoniales, muchos jóvenes proclamarán con vehemencia su elegibilidad. Sin embargo, cuando se trata de aprender principios morales y ejercitar el carácter y el autocontrol, eso es cosa de gente mayor. Pero no es nada nuevo. La juventud ha sido utilizada durante mucho tiempo como una forma de escapar de la responsabilidad. Hace siglos, Dios decidió utilizar a un joven para advertir a toda una nación sobre un desastre nacional inminente. Pero como tantos adolescentes y jóvenes modernos, Él también utilizó el viejo truco de soy demasiado joven para eludir la responsabilidad. Su nombre era Jeremías. Notemos lo que ocurrió en Jeremías 1, 5, 6. Dios le dijo al joven Jeremías, yo te he ordenado profeta a las naciones. Aquí había una enorme responsabilidad impuesta sobre los hombros juveniles de Jeremías. Pero observe su reacción tan familiar. Oh, Señor Dios, dije, no puedo hacer eso. Soy demasiado joven. Soy solo un joven. Salmos y Proverbios vivientes, con la versión parafraseada de los profetas mayores. Pero Dios reconoció la evasión de Jeremías. Observe su respuesta. Pero el Señor me dijo, no digas, soy solo un joven. Versículo 7. Por supuesto, Jeremías cambió su actitud y siguió adelante y cumplió con la responsabilidad que Dios le había dado. Como resultado de demostrar carácter y hacer lo correcto, Jeremías jugó un papel decisivo en la preservación de la línea dinástica real de Israel. La juventud nunca debe usarse como excusa para eludir la responsabilidad. El desarrollo y ejercicio del carácter no se limita a los viejos tontos. Tanto los niños como los adolescentes y los adultos pueden demostrar excelencia y firmeza moral. En este punto lleno de crisis de la crónica humana, Dios una vez más está usando a los jóvenes para hacer su obra. Más que nunca, todos necesitamos desarrollar un carácter fuerte y perdurable. Dios quiere que tengamos éxito en la vida, que seamos verdaderamente felices y que alcancemos nuestro máximo potencial como seres humanos. Te debes a ti mismo investigar el tema del desarrollo de carácter y comenzar tu propio programa personal en él